Momo. Primera parte. Momo y sus amigos. Capítulo 1. Una ciudad grande y una niña pequeña. En los viejos tiempos, cuando los hombres hablaban todavía muchas otras lenguas, ya había en los países ciudades grandes y suntuosas. Se alzaban allí los palacios de reyes y emperadores. Había en ellas calles anchas, callejas estrechas y callejuelas intrincadas, magníficos templos con estatuas de oro y mármol dedicadas a los dioses. Había mercados multicolores donde se ofrecían mercaderías de todos los países y plazas amplias, donde la gente se reunía para comentar las novedades y hacer escuchar discursos sobre todo. Sobre todo, había allí grandes teatros. Tenían el aspecto de nuestros circos actuales, solo que estaban hechos totalmente de sillares de piedra. Las filas de asientos para los espectadores estaban escalonadas como en un gran embudo. Vistos desde arriba, algunos de estos edificios eran totalmente redondos, otros más ovalados y algunos hacían un ancho semicírculo. Se les llamaban anfiteatros. Había algunos que eran tan grandes como un campo de fútbol y otros más pequeños, en los que solo cabían unos pocos cientos de espectadores. Algunos eran muy suntuosos, adornados con columnas y estatuas, y otros eran sencillos, sin decoración. Esos anfiteatros no tenían tejado, todo se hacía al aire libre. Por eso en los teatros suntuosos se tendían sobre las filas de asientos tapices bordados de oro, para proteger al público del ardor del sol o de un chaparrón repentino. En los teatros más humildes cumplían la misma función cañizos de mimbre o paja. En una palabra, los teatros eran tal como la gente se los podía permitir. Pero todos querían tener uno, porque eran oyentes y mirones apasionados, y cuando escuchaban los acontecimientos conmovedores o cómicos que se representaban en la escena, les parecía que la vida representada era, de modo misterioso, más real que su verdadera vida cotidiana, y les gustaba contemplar esa otra realidad. Han pasado milenios desde entonces, las grandes ciudades de aquel tiempo han decaído, los templos y palacios se han derrumbado, el viento y la lluvia, el frío y el calor han limado y excavado las piedras de los grandes teatros, no quedan más que ruinas. En los agrietados muros, las cigarras cantan su monótona canción y es como si la tierra respirara en sueños. Pero algunas de esas viejas y grandes ciudades siguen siendo, en la actualidad, grandes. Claro que la vida en ellas es diferente. La gente va en coche o todavía o tranvía. Tienen teléfono y electricidad. Pero por aquí o por allí, entre los edificios nuevos, quedan todavía un par de columnas, una puerta, un trozo de muralla o incluso un anfiteatro de aquellos lejanos días. En una de esas ciudades transcurrió la historia de Momo. Fuera, en el extremo sur de esa gran ciudad, allí donde comienzan los primeros campos y las chozas y casuchas son cada vez más miserables, quedan ocultas en un pinar, las ruinas de un pequeño anfiteatro. Ni siquiera en los viejos tiempos fue uno de los suntuosos, ya por aquel entonces era, digamos, un teatro para gente humilde. En nuestros días, es decir, en la época en que se inició la historia de Momo, las ruinas estaban casi olvidadas. Solo unos pocos catedráticos de arqueología sabían que existían, pero no se ocupaban de ellas porque ya no había nada de investigar. Tampoco era un monumento que se pudiera comparar con los otros que había en la gran ciudad, de modo que solo de vez en cuando se perdían por ahí unos turistas, saltaban por las filas de asientos cubiertas de hierbas, hacían ruido, tomaban alguna foto y se iban de nuevo. Entonces volvía el silencio al círculo de piedra, y las cigarras cantaban la siguiente estrofa de su interminable canción, que por los demás no se diferenciaba en nada a las estrofas anteriores. En realidad, solo la gente de los alrededores conocía el curioso edificio redondo. Apacentaban en él sus cabras. Los niños usaban las plazas redondas para jugar a la pelota y a veces se encontraban ahí, de noche, algunas parejitas. Pero un día corrió la voz entre la gente de que últimamente vivía alguien en las ruinas. Se trataba, al parecer, de una niña. No lo podían decir exactamente, porque iba vestida de un modo muy curioso. Parecía que se llamaba Momo o algo así. El aspecto externo de Momo ciertamente era un tanto desusado, y acaso podía asustar algo de la gente que da mucha importancia al aseo y el orden. Era pequeña y bastante flaca, de manera que ni con la mejor voluntad se podía decir si tenía solo 8 años o si tenía 12. Tenía el pelo muy ensortijado, negro como la pez, y con todo el aspecto de no haberse enfrentado jamás a un peine o unas tijeras. Tenía unos ojos muy grandes, muy hermosos, y también negros como el carbón, y unos pies del mismo color.
pues casi siempre iba descalza. Solo en invierno llevaba zapatos de vez en cuando, pero solían ser diferentes, gastados y además le quedaban demasiado grandes. Eso era porque Momo no poseía nada más que lo que encontraba por ahí o lo que le regalaban. Su falda estaba hecha de muchos remiendos de diferentes colores y le llegaba hasta los tobillos. Encima llevaba un chaquetón de hombre, viejo, demasiado grande, cuyas mangas se arremangaba alrededor de la muñeca. Momo no quería cortarlas porque recordaba, previsoramente, que todavía tenía que crecer. Y quién sabe si alguna vez volvería a encontrar un chaquetón tan grande, tan práctico y con tantos bolsillos. Debajo del escenario de las ruinas, cubierto de hierba, había unas cámaras de medio derruidas, a las que se podía llegar por un agujero en la pared. Allí se había instalado Momo como en su casa. Una tarde llegaron unos cuantos hombres y mujeres de los alrededores que trataron de interrogarla. Momo los miraba asustada, porque temía que la echaran, pero pronto se dio cuenta de que eran gente amable. Ellos también eran pobres y conocían la vida. Y bien, dijo uno de los hombres, parece que te gusta esto. Sí, contestó Momo. ¿Y quieres quedarte aquí? Sí, sí puedo. Pero, ¿no te espera nadie? No. Quiero decir, ¿no tienes que volver a casa? Esta es mi casa. ¿De dónde vienes, pequeña? Momo hizo con la mano un movimiento indefinido, señalando algún lugar cualquiera a lo lejos. ¿Y quiénes son tus padres? Siguió preguntando el hombre. La niña lo miró perpleja, también a los demás, y se encogió un poco de hombros. La gente se miró y suspiró. No tengas miedo, siguió el hombre. No queremos echarte, queremos ayudarte. Momo asintió muda, no del todo convencida. Dices que te llamas Momo, ¿no es así? Sí, es un nombre bonito, pero no lo he oído nunca. ¿Quién te puso así? Yo, dijo Momo. ¿Tú misma te nombraste así? Sí. ¿Y cuándo naciste? Momo pensó un rato y dijo, por fin, por lo que puedo recordar, siempre he existido. ¿Es que no tienes ninguna tía, ningún tío, ninguna abuela, ni familia con quien puedas ir? Momo miró al hombre y calló un rato. Al fin murmuró, esta es mi casa. Bien, bien, dijo el hombre, pero todavía eres una niña. ¿Cuántos años tienes? 100, dijo Momo, como dudosa. La gente se rió, pues lo consideraba un chiste. Bueno, en serio, ¿cuántos años tienes? 102, contestó Momo, un poco más dudosa todavía. La gente tardó un poco en darse cuenta de que la niña solo conocía un par de números que había oído por ahí, pero que no significaban nada, porque nadie le había enseñado a contar. Escucha, dijo el hombre, después de haber consultado con los demás, ¿te parece bien que le digamos a la policía que estás aquí? Entonces te llevarían a un hospicio donde tendrías comida y una cama, y donde podrías aprender a contar y a leer y a escribir muchas cosas más. ¿Qué te parece, No, murmuró, no quiero ir allí. Ya estuve allí una vez. También había otros niños. Había rejas en las ventanas. Había azotes cada día, y muy injustos. Entonces, de noche, escalé la pared y me fui. No quiero volver allí. Lo entiendo, dijo un hombre viejo y asintió. Y los demás también lo entendían y asintieron. Está bien, dijo una mujer, pero todavía eres muy pequeña. Alguien ha de cuidar de ti. Yo, contestó Momo aliviada. ¿Ya sabes hacerlo? Preguntó la mujer. Momo calló un rato y dijo en voz baja, no necesito mucho. La gente volvió a intercambiar miradas, a suspirar y a sentir. ¿Sabes, Momo? Volvió a tomar la palabra el hombre que había hablado primero. Creemos que quizá podrías quedarte con alguno de nosotros. Es verdad que todos tenemos poco espacio, y la mayor parte ya tenemos un montón de niños que alimentar, pero por eso creemos que uno más no importa. ¿Qué te parece eso, Gracias, dijo Momo, y sonrió por primera vez. Muchas gracias, pero ¿por qué no me dejan vivir aquí? La gente estuvo discutiendo mucho rato, y al final estuvo de acuerdo, porque aquí, pensaban, Momo podía vivir igual que bien que con cualquiera de ellos, y todos juntos cuidarían de ella, porque de todos modos sería mucho más fácil hacerlo todos juntos que uno solo. Empezaron enseguida. Limpiaron y arreglaron la cámara medio derruida en la que vivía Momo, todo lo bien que pudieron. Uno de ellos, que era albañil, construyó incluso una pequeña estufa. También encontraron un tubo de chimenea oxidado. Un viejo carpintero construyó con unas cajas una mesa y dos sillas. Por fin,
Las mujeres trajeron una vieja cama de hierro que nadie usaba, con adornos de madera, un colchón que solo estaba un poco roto y dos cobijas. La cueva de piedra debajo del escenario se había convertido en una acogedora habitación. El albañil, que tenía aptitudes artísticas, pintó un bonito cuadro de flores en la pared. Incluso pintó el marco y el clavo del que colgaba el cuadro. Entonces vinieron los niños y los mayores, y trajeron la comida que les sobraba. Uno un pedacito de queso, el otro un pedazo de pan, el tercero un poco de fruta y así los demás. Y como eran muchos niños, se reunió esa noche en el anfiteatro un nutrido grupo e hicieron una pequeña fiesta en honor de la instalación de Momo. Fue una fiesta muy divertida, como solo sabe celebrarlas la gente modesta. Así comenzó la amistad entre la pequeña Momo y la gente de los alrededores. Capítulo 2. Una cualidad poco común y una pelea muy común. Desde entonces, Momo vivió muy bien, por lo menos eso le parecía a ella. Siempre tenía algo que comer, unas veces más, otras menos, según fueran las cosas y según la gente pudiera prescindir de ellas. Tenía un techo sobre su cabeza, tenía una cama y cuando tenía frío podía encender el fuego. Y lo más importante, tenía muchos y buenos amigos. Se podía pensar que Momo había tenido mucha suerte al haber encontrado gente tan amable, y la propia Momo lo pensaba así. Pero también la gente pronto se dio cuenta de que había tenido mucha suerte. Necesitaban a Momo, y se preguntaban cómo habían podido estar sin ella antes, y cuanto más tiempo se quedaba con ellos la niña, tanto más imprescindible se hacía, tan imprescindible que todos temían que algún día pudiera marcharse. De ahí viene que Momo tuviera muchas visitas. Casi siempre se veía a alguien sentado con ella, que le hablaba solícitamente, y el que la necesitaba y no podía ir, la mandaba a buscar, y a quien todavía no se había dado cuenta de que la necesitaba le decían a los demás, ve con Momo. Estas palabras se convirtieron en una frase hecha entre la gente de las cercanías, igual que se dice, buena suerte, o que aproveche, o y qué sé yo, se decía en toda clase de ocasiones, ve con Momo. Pero, ¿por qué? Es que Momo era tan increíblemente lista que tenía un buen consejo para cualquiera. Encontraba siempre las palabras apropiadas cuando alguien necesitaba consuelo. ¿Sabía hacer juicios sabios y justos? No. Momo, como cualquier otro niño, no sabía hacer nada de todo eso. Entonces, ¿es que Momo sabía algo que ponía a la gente de buen humor? ¿Sabía cantar muy bien? ¿O sabía tocar un instrumento? ¿O es que, ya que vivía en una especie de circo, sabía bailar o hacer acrobacias? No, tampoco era eso. ¿Acaso sabía magia? ¿Conocía algún encantamiento con el que se pudieran ahuyentar todas las miserias y preocupaciones? ¿Sabía leer las líneas de la mano o predecir el futuro de cualquier otro modo? Nada de eso. Lo que la pequeña Momo sabía hacer como nadie era escuchar. Eso no es nada especial, dirá, quizás algún lector. Cualquiera sabe escuchar. Pues eso es un error. Muy pocas personas saben escuchar de verdad, y la manera en que sabía escuchar Momo era única. Momo sabía escuchar de tal manera que a la gente tonta se le ocurrían de repente ideas muy inteligentes, no porque dijera o preguntara algo que llevara a los demás a pensar esas ideas. No, simplemente estaba allí y escuchaba con toda su atención y toda simpatía. Mientras tanto, miraba al otro con sus grandes ojos negros y el otro en cuestión notaba de inmediato cómo se le ocurrían pensamientos que nunca hubiera creído que estaban en él. Sabía escuchar de tal manera que la gente perpleja o indecisa sabía muy bien, de repente, qué era lo que quería. O los tímidos se sentían de súbito y muy libres y valerosos, o los desgraciados y agobiados se volvían confiados y alegres, y si alguien creía que su vida estaba totalmente perdida y que era insignificante y que él mismo no era más que uno entre millones y que no importaba nada y que se podía sustituir con la misma facilidad que una maceta rota, iba y le contaba todo eso a la pequeña Momo, y a medida que hablaba le resultaba claro, de modo misterioso, que tal como él era solo había uno entre todos los hombres y que, por eso, era importante a su manera para el mundo. Así sabía escuchar Momo. Una vez fueron a verla al anfiteatro dos hombres que se habían peleado a muerte y que ya no se querían hablar. A pesar de ser vecinos, los demás les habían aconsejado que fueran a ver a Momo, porque no estaban bien que los vecinos vivieran enemistados. Los dos hombres al principio se habían negado, pero al final habían accedido a regañadientes. Ahí estaban los dos, en el anfiteatro, mudos y hostiles, cada uno en un lado de las filas de asientos de piedra, mirando sombríos ante sí. Uno era el albañil que había hecho la estufa y el bonito cuadro de flores que había en la salita de Momo. Se llamaba Nicola
y era un tipo fuerte con un mostacho negro hirsuto. El otro se llamaba Nino, era delgado y siempre parecía un poco cansado. Nino era el arrendatario de un pequeño establecimiento a las orillas de la ciudad, en el que por lo general solo había unos pocos viejos que en toda la noche no bebían más que un solo vaso de vino y hablaban de sus recuerdos. También Nino y su gorda mujer estaban entre los amigos de Momo y muchas veces le habían traído cosas buenas que comer. Como Momo se dio cuenta de que los dos estaban enojados, al principio no supo con quién sentarse primero. Para no ofender a ninguno, se sentó por fin en el borde de piedra del escenario a la misma distancia de uno y de otro, y miraba alternativamente a uno y a otro. Simplemente esperaba a ver qué ocurría. Algunas cosas necesitan su tiempo, y tiempo era lo único que Momo tenía de sobra. Después de que los hombres estuvieron así un buen rato, Nicolás se levantó de repente y dijo: «Yo me voy. He demostrado que tenía buena voluntad al venir aquí. Pero tú ves, Momo, lo obstinado que es él. ¿Para qué esperar más?». Y efectivamente se dio la vuelta para irse. «Sí, lárgate», le gritó Nino. «No hacía ninguna falta que vinieras. Yo no me reconcilio con un criminal». Nicolás giró en redondo, su cara estaba roja de ira. «¿Quién es un criminal?», preguntó en tono amenazador y volvió a su sitio. «Repítelo, repítelo». «Lo repetiré cuantas veces quieras», gritó Nino. «¿Tú te crees que porque eres grande y fuerte nadie se atreve a decirte las verdades a la cara? Yo me atrevo, y te las cantaré a ti, y a cualquiera que quiera escucharlas. Adelante, ven y mátame, como ya dijiste una vez que harías». «Ojalá lo hubiera hecho», chilló Nicola, y apretó los puños. «Ya ves, Momo, cómo miente y calumnia. Solo lo agarré una vez por el cuello y lo tiré al charco que hay detrás de su covacha. Allí no se ahoga ni una rata». Y volviéndose de nuevo a Nino, gritó: «Por desgracia vives todavía, como se puede ver». Durante un rato volaron en una y otra dirección los peores insultos, y Momo no podía entender qué ocurría y por qué estaban tan enojados los dos. Pero poco a poco fue sabiendo que Nicolás solo había cometido aquella salvajada porque Nino antes le había dado una bofetada delante de algunos de sus clientes. A eso, por su parte, le había antecedido el intento de Nicolás de hacer añicos toda la vajilla de Nino. «No es verdad», se defendió amargamente Nicolás. «Solo tiré a la pared una sola jarra que además ya tenía una grieta». «Pero la jarra era mía, ¿sabes?», respondió Nino. «Y además no tienes derecho a eso». Nicolás pensaba que sí tenía derecho a eso, porque Nino lo había ofendido en su honor de albañil. «¿Sabes lo que dijo de mí?», gritó dirigiéndose a Momo. «Dijo que yo no era capaz de construir una pared derecha, porque estaba borracho día y noche, que era igual que mi tatarabuelo, que había trabajado en la torre inclinada de Pisa». «Pero Nicolás», contestó Nino, «si eso era una broma». «Bonita broma», protestó Nicolás. «No tiene ninguna gracia». Resultó que Nino solo había devuelto una broma anterior de Nicolás, porque una mañana se había encontrado con que en su puerta habían escrito con grandes letras rojas: «Aquí se da gato por liebre», y eso a su vez no le había hecho ninguna gracia a Nino. Durante un rato se pelearon, muy en serio, sobre cuál de las dos bromas era peor, y volvieron a encolerizarse, pero de repente se quedaron cortados. Momo los miraba con grandes ojos, y ninguno de los dos podía explicarse bien su mirada. ¿Es que por dentro se estaba riendo de ellos o estaba triste? Su cara no se los decía, pero a los dos hombres les pareció de repente que se veían a sí mismos en un espejo y comenzaron a sentir vergüenza. «Bien», dijo Nicolás, «puede ser que no debería haber escrito aquello en tu puerta. Nino, no lo hubiera hecho si tú no me hubieras negado a servirme un vaso de vino más. Eso iba contra la ley, ¿sabes? Porque siempre te he pagado y no tienes ninguna razón para tratarme así». «Ya lo creo que la tenía», contestó Nino. «¿Es que ya no te acuerdas de aquel asunto del San Antonio? Ah, ahora te pusiste blanco, porque me estafaste con todas las de la ley, y no tengo por qué aguantártelo». «¿Que yo te estafé a ti?», gritó Nicolás. «Al revés, tú querías engañarme a mí, solo que no lo conseguiste». El asunto era el siguiente. En el pequeño establecimiento de Nino colgaba de la pared una pequeña imagen de San Antonio. Era una foto en color que Nino había recortado una vez de una revista. Un día, Nicola le quiso comprar esa imagen, según decía, porque le gustaba mucho. Regateando hábilmente, Nino había conseguido que Nicola le diera a cambio su viejo radio. Nino se creyó muy listo, porque Nicola estaba haciendo muy mal negocio. Al final cerraron el trato. Pero después resultó que entre la imagen y el marco de cartón había un billete de banco, del que Nino no sabía nada. De repente él era el que había hecho un mal negocio, y eso le molestó. Exigió que Nicolás le devolviera el dinero, porque este no formaba parte del trato. Nicolás se negó.
Y entonces Nino no le quiso servir nada más. Así había comenzado la pelea. Así que los dos llegaron al principio del asunto que los había enemistado. Se callaron un rato. Entonces Nino preguntó: Dime ahora con toda honradez, Nicola, ¿ya sabías de ese dinero antes del cambio, o no? Claro que sí, si no, no hubiera hecho el cambio. Entonces estarás de acuerdo de que me estafaste. ¿Por qué? ¿En serio que tú no sabías nada de ese dinero? No, palabra de honor. ¿Lo ves? Era tú quien quería estafarme a mí. ¿Por qué? Porque por, por cómo podías pedirme mi radio a cambio de un trozo de papel de periódico. ¿Y cómo te enteraste tú de lo del dinero? 2 noches antes había visto cómo un cliente lo metía allí como ofrenda a San Antonio. Nino se mordió los labios. ¿Era mucho? Ni más ni menos que lo que valía mi radio, contestó Nicola. Entonces toda nuestra pelea, dijo Nino pensativamente, ¿solamente es por el San Antonio que recorté de una revista? Nicola se rascó la cabeza. En realidad sí. Si quieres te lo devuelvo, Nino. ¿Qué va? Contestó Nino con mucha dignidad. Lo que se da no se quita. Un apretón de manos vale entre caballeros. Y de repente ambos se echaron a reír, bajaron los escalones de piedra, se encontraron en medio de la plazoleta central. Se abrazaron dándose palmadas en la espalda. Después ambos abrazaron a Momo y le dijeron: Muchas gracias. Cuando, al cabo de un rato, se fueron, Momo siguió diciéndoles adiós con la mano durante mucho rato. Estaba muy contenta de que sus dos amigos volvieron a estar de buenas. En otra ocasión, un chico le trajo su canario, que no quería cantar. Eso era una tarea mucho más difícil para Momo. Tuvo que estarse escuchándolo toda una semana hasta que por fin volvió a cantar y silbar. Momo escuchaba a todos, a perros y gatos, a grillos y ranas, incluso a la lluvia y al viento en los árboles, y todos le hablaban en su propia lengua. Algunas noches, cuando ya se habían ido a sus casas todos sus amigos, se quedaba sola en el gran círculo de piedra del viejo teatro sobre el que se alzaba la gran cúpula estrellada del cielo y escuchaba el enorme silencio. Entonces le parecía que estaba en el centro de una gran oreja, que escuchaba el universo de estrellas y también que oía una música callada, pero aún así muy impresionante que le llegaba muy adentro al alma. En esas noches solía soñar cosas especialmente hermosas, y quien ahora siga creyendo que el escuchar no tiene nada de especial, que pruebe, a ver si sabe hacerlo tan bien. Capítulo 3. Una tempestad de juego y una tormenta de verdad. Se entiende que al escuchar, Momo no hacía ninguna diferencia entre adultos y niños, pero los niños tenían otra razón más para que les gustara tanto ir al viejo anfiteatro. Desde que Momo estaba allí, sabían jugar como nunca habían jugado. No les quedaba ni un solo momento para aburrirse, y eso no se debía a que Momo hiciera buenas sugerencias. No, Momo simplemente estaba allí y participaba en el juego, y por eso, no se sabe cómo, los propios niños tenían las mejores ideas. Cada día inventaban un juego nuevo más divertido que el anterior. Una vez, era un día pesado y bochornoso. Había unos 10 u 11 niños sentados en las gradas de piedra, esperando a Momo, que se había ido a dar una vuelta. Según solía ser alguna vez, el cielo estaba encapotado con unas nubes plomizas. Probablemente habría pronto una tormenta. Yo me voy a casa, dijo una niña que llevaba un hermanito pequeño, y el rayo y el trueno me dan miedo. ¿Y en casa? Preguntó un niño que llevaba gafas. ¿Es que en casa no te dan miedo? Sí, dijo la niña. Entonces, igual te puedes quedar aquí, respondió el niño. La niña se encogió de hombros y asintió. Al cabo de un rato dijo: A lo mejor Momo ni siquiera viene. ¿Y qué? Se mezcló en la conversación un chico con un aspecto un tanto descuidado. Aún así podemos jugar a cualquier cosa, sin Momo. Bien, ¿pero a qué? No lo sé, a cualquier cosa. Cualquier cosa no es nada. ¿Alguien tiene una idea? Yo sé una cosa, dijo un chico con una aguda voz de niña. Podríamos jugar a que las ruinas son un gran barco, y navegamos por mares desconocidos y vivimos aventuras. Yo soy el capitán, tú eres el primer oficial y tú eres un investigador, porque es un viaje de exploración, ¿saben? Y los demás son marineros. ¿Y nosotras las niñas qué somos? Ustedes son marineras. Se trata de un barco del futuro. Eso era un buen plan. Intentaron jugar, pero no conseguían ponerse de acuerdo y el juego no funcionaba. Al rato, todos volvían a estar sentados en las gradas y esperaban. Entonces llegó Momo. La espuma saltaba furiosa cuando la proa cortaba el agua. El buque oceanográfico Argo cabeceaba majestuosamente en el oleaje mientras avanzaba tranquilamente, a toda máquina, por el mar del Coral del Sur. Nadie recordaba que un barco se hubiera atrevido a navegar por esos mares peligrosos, llenos de bajíos, arrecifes de coral y monstruos marinos desconocidos. Había aquí, sobre todo, lo que llamaban el tifón eterno,
un ciclón que nunca descansaba. Recorría incansable esos mares buscando víctimas como si fuera un ser vivo, incluso astuto. Su camino era impredecible, y todo lo que caía en las garras de ese huracán no volvía a aparecer hasta que quedaba reducido a astillas. Bien, es cierto que la nave expedicionaria Argo estaba muy bien preparada para un encuentro con el ciclón Andarín. Estaba hecha enteramente de acero especial, azul elástico e irrompible como una espada toledana, y, merced a un sistema de construcción especial, estaba fundida enteramente de una pieza sin ninguna soldadura. Aún así, es difícil que otro capitán y otra tripulación hubieran tenido el valor de exponerse a estos peligros, pero el capitán Gordon tenía mucho valor. Desde el puente de, desde el puente de mando miraba orgulloso a sus marineros y marineras, todos ellos grandes especialistas en sus respectivos campos. Al lado del capitán estaba su primer oficial, don Melú, un lobo de mar de los que quedan pocos. Había sobrevivido a 127 huracanes. Un poco más atrás, en la toldilla, se podía ver al profesor Cuadrado, director científico de la expedición, con sus dos auxiliares, Mora y Sara, que gracias a su prodigiosa memoria suplían bibliotecas enteras. Los tres estaban inclinados sobre sus instrumentos de precisión y se consultaban en su complicada jerga científica. Un poco más allá estaba, en cuclillas, la bella nativa Momozán. De vez en cuando el profesor le preguntaba acerca de algún detalle de sus mares, y ella le respondía en su hermoso dialecto hula que solo el profesor entendía. El objetivo de la expedición era hallar las causas del tifón andarín y, de ser posible, eliminarlo, para que esos mares volvieran a ser navegables para los demás barcos, pero de momento todo seguía tranquilo y no había indicio de tempestad. De repente, un grito de vigía arrancó al capitán de sus pensamientos. ¡Capitán! Gritó desde la cofa haciendo una bocina con las manos. Si no estoy loco, veo ahí delante una isla de cristal. El capitán y don Melú miraron inmediatamente a través de sus catalejos. También el profesor Cuadrado y sus auxiliares se acercaron, interesados. Solo la bella nativa se quedó tranquilamente sentada. Las misteriosas costumbres de su pueblo le prohibían mostrar curiosidad. Pronto llegaron a la isla de cristal. El profesor bajó del barco por una escala de cuerda y pisó el suelo transparente. Este era enormemente resbaladizo y al profesor Cuadrado le costaba mucho mantenerse en pie. La isla era totalmente redonda y tenía un diámetro de unos 20 metros. Hacia el centro se levantaba como una cúpula. Cuando el profesor alcanzó el lugar más alto, pudo distinguir claramente una luz titilante en su interior. Comunicó sus observaciones a los demás, que esperaban atentos apoyados en la borda. Según eso, dijo el auxiliar Mora, debe de tratarse de una Cestaupuntia briscatrecia. Puede ser, dijo el auxiliar Sara, pero también puede ser un códulo leporífero. El profesor Cuadrado se enderezó, se ajustó los anteojos y gritó hacia el puente. En mi opinión, tenemos que vernoslas con una variedad del Commodus intarsicus común, pero no podremos estar seguros hasta haberlo visto por debajo. Al instante se echaron al agua tres de las marineras que eran, además, buzas de fama mundial y que mientras tanto ya se habían vestido con sus trajes de inmersión. Durante un rato no se vieron en la superficie del mar más que montones de burbujas, pero de repente sacó la cabeza del agua una de las niñas, de nombre Sandra, que gritó con voz entrecortada: «Es una medusa gigante. Las otras dos buzas están atrapadas entre los tentáculos y no pueden soltarse. Tenemos que ayudarlas antes de que sea demasiado tarde». Dicho esto, volvió a sumergirse. Inmediatamente se lanzaron al agua 100 expertos hombres rana a las órdenes del capitán Blanco, conocido por el apodo del Delfín. Bajo el agua comenzó un combate increíble, y el mar se cubrió de espuma, pero ni siquiera esos valerosos marineros consiguieron librar a las dos chicas de los terribles tentáculos. La fuerza de la gigantesca medusa era demasiado grande. «Hay en ese mar alguna cosa», dijo el profesor con la frente arrugada a sus dos auxiliares, «que provoca el gigantismo de los seres vivos. Esto es sumamente interesante». Mientras tanto, el capitán Gordon y su primer oficial, don Melú, que habían estado conferenciando, habían tomado una decisión. «¡Atrás!», gritó don Melú. «Todo el mundo a bordo. Partiremos al monstruo en dos, si no, no podremos liberar a las marineras». El Delfín y sus hombres volvieron a subir a bordo. El Argo retrocedió un poco y se lanzó después con toda su potencia avante hacia la gigantesca medusa. La proa del buque era aguda como una navaja de afeitar. Cortó la medusa en dos mitades, sin que a bordo se anotara apenas un pequeño temblor. La maniobra no carecía de peligro para las dos buzas presas entre los tentáculos, pero el primer oficial había calculado su posición con la mayor exactitud y pasó por el medio de las dos. Al instante, los tentáculos del monstruo perdieron toda su fuerza y las dos prisioneras pudieron librarse de ellos.
fueron recibidas jubilosamente a bordo. El profesor Cuadrado se acercó a las dos muchachas y les dijo: «Ha sido culpa mía. No debería haberlas enviado. Perdónenme por haberlas puesto en peligro». «No hay nada que perdonar, profesor», respondió una de las chicas con una risa alegre. «Al fin y al cabo, nos hemos embarcado para eso». A lo que la otra chica añadió: «El peligro es nuestra profesión». Ya no quedaba tiempo para más palabras. Durante los trabajos de rescate, el capitán y la tripulación se habían olvidado de observar el mar, de modo que solo ahora, en el último instante, se dieron cuenta de que por el horizonte había aparecido el tifón Andarín, que se dirigía a toda velocidad hacia el largo. Llegó al barco una primera ola impresionante, lo alzó en su cresta y lo lanzó por una cima acuosa de 50 metros de profundidad. Por lo menos, de haberse tratado de una tripulación menos experta y valerosa que la de Largo, en este primer embate la mitad habría sido arrastrada por la borda, mientras que la otra mitad se habría desmayado, pero el capitán Gordon estaba bien plantado sobre el puente de mando, como si no hubiera pasado nada, y toda la tripulación había aguantado del mismo modo. Solo la hermosa indígena Momosan, no acostumbrada a los peligros del mar, se había refugiado en un bote salvavidas. En pocos segundos se oscureció todo el cielo. El torbellino se lanzó ululante sobre el barco, al que hacía saltar sobre las olas como un corcho. Su furia parecía crecer de minuto en minuto por no poder romperlo. El capitán daba sus órdenes en voz sosegada, y su primer oficial las repetía en voz alta. Incluso el profesor Cuadrado y sus auxiliares seguían junto a sus instrumentos. Calculaban dónde debía estar el centro del tifón, pues así allí tenía que ir el barco. El capitán Gordon admiraba en silencio la sangre fría de los científicos que, al fin y al cabo, no conocían el mar como él y sus hombres. El primer rayo cayó sobre el buque de acero, que quedó cargado eléctricamente. Hacia cualquier parte que se extendiera la mano saltaban las chispas. Pero todos a bordo de Largo se habían entrenado durante meses para ello. A nadie le importaba ya. Lo único malo era que las partes más delgadas del barco, cables de acero y barras de hierro, se ponían incandescentes como el filamento de una bombilla, y eso dificultaba un poco el trabajo de la tripulación, aunque todos llevaban guantes de amianto. Quiso la suerte que esa incandescencia se apagara pronto, porque comenzó a caer una lluvia tal como nadie de a bordo, a, expe- a excepción de Don Melú, había visto jamás una lluvia tan espesa que pronto desplazó todo el aire respirable. La tripulación tuvo que ponerse anteojos y escafandras de buzos. Un relámpago sucedía a otro, un trueno a otro. La tempestad ululaba. Se levantaban olas enormes y blanca espuma. El Largo, con los motores a toda máquina, avanzaba metro a metro con la fuerza incontenible del tifón. Los maquinistas y fogoneros, en el vientre del barco, hacían esfuerzos sobrehumanos. Se habían atado con gruesas sogas para que los bruscos movimientos del barco no los lanzaran hacia las fauces abiertas de las calderas. Por fin llegaron al centro del tifón. ¡Qué espectáculo se les ofreció allí! Sobre la superficie del mar liso como un espejo, porque la propia fuerza del huracán barría las olas, bailaba un ser gigantesco. Se sostenía sobre una pata, se ensanchaba por arriba y parecía realmente un trompo del tamaño de una montaña. Daba vueltas con tal rapidez que no se podían distinguir los detalles. «Un zum zum gomalasticum», exclamó entusiasmado el profesor Cuadrado, mientras se sujetaba los anteojos que la lluvia le hacía resbalar una y otra vez. «¿Puede explicarnos esto un poco más?», refunfuñó don Melú. «Somos simples marinos y...» «No moleste, ahora el profesor con sus observaciones», lo interrumpió el auxiliar Sara. «Es una ocasión única. Esa especie de trompo animal procede, probablemente, de las primeras etapas de la evolución. Debe de tener más de 1.000 millones de años. Hoy no queda más que una variedad microscópica que a veces se encuentra en la salsa de tomate y, excepcionalmente, en la tinta verde. Un ejemplar de este tamaño es, sin duda, el único superviviente de su especie». «Pero nosotros estamos aquí», gritó el capitán a través del ulular del viento, «para eliminar las causas del tifón eterno. Así que el profesor ha de decirnos cómo se puede parar esa cosa». «No lo sé», dijo el profesor. «La ciencia no ha tenido todavía ninguna ocasión de investigarlo». «Está bien», dijo el capitán. «Primero le dispararemos y ya veremos qué pasa». «Es una pena», se quejó el profesor, disparar sobre el único ejemplar de Sumsum gomalasticum, pero el cañón contra facción ya apuntaba al trompo gigantesco. «¡Fuego!», ordenó el capitán. De la boca del cañón salió una llamarada azul de 1 kilómetro de longitud. No se oyó nada, porque como todo el mundo sabe, el cañón contra ficción dispara proteínas. El proyectil luminoso voló hacia el Zum Zum, pero cayó bajo el efecto del trompo, se desvió
dio varias vueltas al monstruo y fue arrastrado hacia lo alto, donde desapareció entre las negras nubes. «Es inútil», gritó el capitán Gordon. «Tenemos que acercarnos más». «Es imposible acercarnos más», respondió don Melú. «Las máquinas trabajan a toda potencia y lo único que logramos es que la tempestad no nos empuje más lejos». «¿Tiene alguna idea, profesor?», preguntó el capitán. Pero el profesor se encogió de hombros, al igual que sus auxiliares, que tampoco sabían qué aconsejar. Parecía que la expedición había fracasado. En ese momento, alguien jaló de la manga al profesor. Era la bella indígena. «Malumba», dijo con gesto elegante. «Malumba hoy si tu sono, Ervini samba y saltu lolobimdra, Camuna heubini benisadugau». «¿Babalú?», preguntó sorprendido el profesor. «Didi maja feinosi intuje doinen Malumba». La bella indígena asintió repentinamente y contestó. «Dodo aufu solamat bafada». «Hoy, hoy», respondió el profesor, mientras acariciaba pensativamente el mentón. «¿Qué es lo que dice?», quiso saber el primer oficial. «Dice», explicó el profesor, «que en su pueblo hay una canción antiquísima con la que se puede hacer dormir al tifón andarín, si es que alguien se atreve a cantarla». «¡Qué ridículo!», refunfuñó don Melú. «Una canción de una cuna para un tifón». «¿Qué opina usted, profesor?», preguntó el auxiliar Sara. «¿Es posible una cosa así?». «No hay que tener prejuicios», dijo el profesor. «Muchas veces hay un fondo de verdad en las tradiciones de los indígenas. Quizá hay unas vibraciones sonoras determinadas que tienen alguna influencia sobre el Zunzun Gomalasticum. No sabemos nada acerca de sus condiciones de vida». «No puede perjudicarnos», decidió el capitán. «Tenemos que probarlo. Dígale que cante». El profesor se dirigió a la villa indígena y dijo: «Malumba, didioisigafal gunaguna badafú». Momosana sintió y comenzó a entonar una cantinela muy peculiar que se componía de unas pocas notas que se repetían cada vez. «Eni meni alubeni, guana tai susurateni». Se acompañaba con palmadas y saltaba al compás. La sencilla melodía y la letra eran fáciles de recordar. Poco a poco otros fueron haciéndole coro, de modo que pronto toda la tripulación cantaba, aplaudía y saltaba al compás. Era un espectáculo bastante sorprendente ver cantar y bailar como niños al viejo lobo de mar don Melú y al profesor Cuadrado. Y sucedió lo que nadie había creído. El trompo gigantesco empezó a dar vueltas más y más lentamente. Se paró finalmente y comenzó a hundirse. Con el ruido de un trueno se cerraron las olas sobre él. La tempestad acabó de repente. El cielo se volvió transparente y azul, y las olas del mar se calmaron. El largo se merecía plácidamente sobre las tranquilas aguas como si jamás hubiera existido una tormenta. «Hombres», dijo el capitán Gordon, mientras los miraba a la cara uno a uno, «lo hemos conseguido». Nunca hablaba mucho, todos lo sabían, por eso pesaba tanto que ahora añadiera: «Estoy orgulloso de ustedes. Creo», dijo la chica que llevaba a su hermanito, «que ha llovido de verdad. Yo por lo menos estoy empapada». Es verdad que mientras tanto había menguado la tormenta, y sobre todo la niña con su hermanito se sorprendía de que había olvidado tener miedo al rayo y al trueno, mientras había estado en el barco de acero. Siguieron hablando durante un rato sobre la aventura, y unos a otros explicaban detalles de cada cual había visto y vivido por así. Entonces se pararon para ir a casa y secarse. Solo había uno que no estaba de todo satisfecho con el curso del juego, el niño de los anteojos. Al despedirse le dijo a Momo: «En el fondo es una lástima que hayamos hundido el Zumzungomalasticum, el último ejemplar de su especie. Me hubiera gustado poder estudiarlo un poco más de cerca, pero en un punto estaban todos de acuerdo. En ningún otro lado se podía jugar como con Momo». Capítulo 4. Un viejo callado y un joven parlanchín. Aun cuando alguien tenía muchos amigos, suele haber entre ellos unos pocos a los que se quiere más que a los demás. También en el caso de Momo era así. Tenía dos grandes amigos que iban a verla cada día y que compartían con ella todo lo que tenían. Uno era joven y otro viejo. Momo no habría sabido decir a quién de los dos quería más. El viejo se llamaba Beppo Barrendero. Seguro que en realidad tendría otro apellido, pero como era barrendero de profesión y todos le llamaban así, él también decía que ese era su nombre. Beppo Barrendero vivía en una choza que él mismo se había construido, cerca del anfiteatro, a base de ladrillos, latas y cartón embreado. Era extraordinariamente bajo e iba siempre un poco encorvado, por lo que apenas sobrepasaba a Momo. Siempre llevaba una gran cabeza sobre la que se erguía un mechón de pelos canosos, un poco torcida, y sobre la nariz llevaba unos pequeños anteojos.
Algunos opinaban que Beppo Barrendero le faltaba algún tornillo. Lo decían porque ante las preguntas se limitaba a sonreír amablemente y no contestaba. Pensaba, y cuando creía que una respuesta era innecesaria se callaba, pero cuando la creía necesaria pensaba sobre ella. A veces tardaba 2 horas en contestar, pero otras tardaba todo un día. Mientras tanto, el otro, claro está, había olvidado lo que había preguntado, por lo que la respuesta de Beppo lo sorprendía. Solo Momo sabía esperar tanto y entendía lo que decía. Sabía que se tomaba tanto tiempo para no decir nunca nada que no fuera verdad, pues en su opinión, todas las desgracias del mundo nacían de las muchas mentiras, las dichas a propósito, pero también las involuntarias causadas por la prisa o la imprecisión. Cada mañana iba, antes del amanecer, en su vieja y chirriante bicicleta hacia el centro de la ciudad, a un gran edificio. Ahí esperaba con sus compañeros en un patio hasta que le daban una escoba y le señalaban una calle que tenía que barrer. A Beppo le gustaban estas horas antes del amanecer, cuando la ciudad todavía dormía. Le gustaba su trabajo y lo hacía bien. Sabía que era un trabajo muy necesario. Cuando barría las calles, lo hacía despaciosamente pero con constancia. A cada paso una inspiración y a cada inspiración una barrida. Paso, inspiración, barrida. Paso, inspiración, barrida. De vez en cuando se paraba un momento y miraba pensativamente ante sí. Después proseguía. Paso, inspiración, barría. Mientras se iba moviendo, con la calle sucia ante sí y la limpia detrás, se le ocurrían pensamientos, pero eran pensamientos sin palabras, pensamientos tan difíciles de comunicar como, como un olor del que uno a duras penas se acuerda o como un color que se ha soñado. Después del trabajo, cuando se sentaba con Momo, le explicaba sus pensamientos, y como ella lo escuchaba a su modo tan peculiar, su lengua le soltaba y hallaba las palabras adecuadas. ¿Ves, Momo? Le decía. Por ejemplo, las cosas son así. A veces tienen ante ti una calle larguísima. Te parece tan terriblemente larga que nunca crees poder acabarla. Miró un rato en silencio a su alrededor. Luego siguió. Y entonces te empiezas a dar prisa, cada vez más prisa. Cada vez que levantas la vista, ves la calle que no se hace más corta, y te esfuerzas más todavía. Empiezas a tener miedo. Al final estás sin aliento, y la calle sigue estando por delante. Así no se debe hacer. Pensó durante un rato, entonces siguió hablando. Nunca se ha de pensar en toda la calle de una vez, ¿entiendes? Solo hay que pensar en el paso inteligente, en la inspiración siguiente, en la siguiente barrida, nunca nada más que en el siguiente. Volvió a callar y reflexionar, antes de añadir, de esta manera es divertido, eso es importante, porque entonces hace bien la tarea y así ha de ser. Después de una nueva y larga interrupción siguió. De repente se da una cuenta de que, paso a paso, se ha barrido toda la calle. Uno no se da cuenta de cómo ha sido, y no se está sin aliento. Asintió en silencio y dijo, poniendo punto final, eso es importante. Otra vez se sentó al lado de Momo, callado, y ella vio que estaba pensando y que quería decir algo muy especial. De repente, él la miró a los ojos y le dijo, nos he reconocido. Pasó mucho rato antes de que continuara en voz baja. Eso ocurre a veces, a mediodía, cuando todo duerme en el calor. El mundo se vuelve transparente como un río, ¿entiendes? Se puede ver el fondo. Asintió y calló un rato, para decir en voz más baja, hay otros tiempos, allí al fondo. Volvió a pensar un buen rato, buscando las palabras adecuadas, pero pareció no encontrarlas, pues de repente dijo con voz totalmente normal. Hoy estuve barriendo junto a las viejas murallas. Hay allí, hay allí 5 sillares de otro color. Así, ¿entiendes? Y con el dedo dibujó una gran T en el suelo. La miró con la cabeza torcida y de repente murmuró. Las he reconocido. Las piedras, quiero decir. Después de otra interrupción siguió a empellones. Eso eran otros tiempos, cuando se construyó la muralla. Trabajaron muchos en ella, pero había dos, entre ellos que colocaron esos sillares. Era una señal, ¿comprendes? La he reconocido. Se pasó la mano por los ojos. Parecía costarle un gran esfuerzo lo que intentaba decir, porque al seguir hablando las palabras salían con esfuerzo. Tenían otro aspecto, esos dos en aquel entonces, pero entonces dijo en tono definitivo y casi colérico. Pero nos reconocí, éramos tú y yo. Nos reconocí. No se le puede tomar a mal a la gente el que sonrieran cuando oían hablar a Beppo Barrendero de ese modo. Y a sus espaldas, algunos se señalaban la sien con el dedo, pero Momo lo quería y guardaba todas sus palabras en su corazón. El otro amigo de Momo era joven, y en todos los aspectos lo más opuesto a Beppo Barrendero. Era un guapo muchacho de ojos soñadores, pero una lengua increíble. Siempre estaba repleto de bromas y chistes, y sabía reír con tal ligereza que había que reír con él.
se quisiera o no. Se llamaba Girolamo, pero todos lo llamaban Gigi. Como al viejo Beppo lo hemos llamado según su profesión, haremos lo mismo con Gigi. Aunque no tenía ninguna profesión precisa, lo vamos a llamar, pues Gigi Cirone, pues Gigi Cicerone. Pero ya queda dicho que la de Cicerone solo era una de las muchas profesiones que ejercía según la ocasión, y no lo era, ni mucho menos de modo oficial. El único requisito que tenía para ejercer esa actividad era una gorra de plato. Se la ponía en cuanto veía aparecer, de tarde en tarde, algún grupo de viajeros que se había perdido por ese barrio. Se acercaba a ellos con la cara seria y se ofrecía a guiarlos y explicarles todo. Si los forasteros estaban de acuerdo, se disparaba y les contaba los cuentos de Calleja. Punteaba su relato de acontecimientos, nombres y fechas inventados, de tal manera que los pobres oyentes quedaban totalmente confusos. Algunos se daban cuenta y se marchaban enfadados, pero la mayoría le creía y lo retribuían cuando Gigi pasaba la gorra al final. La gente de los alrededores se reía de las invenciones de Gigi, pero algunos ponían caras reprobatorias y opinaban que no estaba bien que aceptara dinero a cambio de historias que al fin y al cabo había inventado. Eso lo hacen todos los poetas, decía eso Gigi. ¿Y acaso la gente no ha recibido nada a cambio de su dinero? Yo les digo que han recibido exactamente lo que querían. ¿Y qué importa que lo que yo cuente esté o no escrito en algún libro muy sabio? ¿Quién les dice que las historias que ponen en los libros sabios no sean también inventadas, solo que nadie se acuerda ya? Otra vez decía, ¿quién sabe lo que es cierto y lo que no? ¿Quién puede saber lo que ha ocurrido aquí hace 1000 o 2000 años? ¿Lo saben ustedes? No, reconocían los demás. ¿Lo ven? Exclamaba Gigi Cicerone. ¿Cómo pueden decir ustedes que las historias que yo cuento no son verdad? Puede ser que casualmente haya ocurrido tal como yo lo cuento, entonces he dicho la pura verdad. A eso era difícil oponer nada. Sí, en lo que se refiere a locuacidad, Gigi fácilmente podía con todos ellos. Lamentablemente venían muy pocos forasteros que quisieran ver el anfiteatro, por lo que Gigi tenía que practicar otras profesiones. Según la ocasión, era guardia de un estacionamiento, testigo de boda, paseador de perros, cartero de amor, participante en un funeral, traficante de recuerdos y muchas otras cosas más. Pero Gigi soñaba con volverse rico y famoso. Viviría en una casa de fábula, rodeada de un parque, comería en platos dorados y dormiría sobre almohadas de seda, y se veía a sí mismo en el esplendor de la fama como un sol, cuyos rayos ya lo calentaban ahora en su miseria. ¡Lo conseguiré!, exclamaba. Cuando los otros se reían de sus sueños, todos se acordarán de mis palabras, pero ni él mismo hubiera podido decir cómo pensaba alcanzar la fama, porque no le atraían demasiado el esfuerzo y el trabajo. Eso no tiene mérito, le decía Momo. Así se puede hacer rico cualquiera. Míralos, los que parecen los que han vendido la vida y el alma por un poco de bienestar. No, a eso no juego yo. Y aunque muchas veces no tenga dinero, ni siquiera para pagar una taza de café, Gigi seguirá siendo Gigi. Se podría pensar que era totalmente imposible que dos personas de ideas tan diferentes acerca del mundo y la vida, como Gigi Cerone y Beppo Barrendero, se hicieran amigos. Sin embargo, así era, de la casualidad de que el único que nunca censuraba a Gigi su ligereza era el viejo Beppo, y por la misma casualidad era precisamente el locuaz. Gigi el único que nunca reía del sorprendente y viejo Beppo. Probablemente fuera a causa del modo en que Momo los escuchaba a ambos. Ninguno de los tres intuía que pronto caería una sombra sobre su amistad, y no solo sobre su amistad, sino sobre toda la región, una sombra que crecía y crecía y que ahora mismo, oscura y fría, se extendía ya sobre la gran ciudad. Se trataba de una conquista callada e insensible, que avanzaba día a día, y contra la que nadie se resistía, porque nadie conseguía darse cuenta de ella. De los conquistadores, ¿quiénes eran? Ni siquiera el viejo Beppo, que se daba cuenta de tantas cosas que los demás no veían, observaba a los hombres grises que recorrían, incansables, la ciudad, y parecían estar siempre ocupados. Yo sé que no eran invisibles, se les veía y no se les veía. De algún misterioso modo, eran capaces de pasar desapercibidos, de manera que no se les observaba o se volvía a olvidar. Enseguida, su aspecto, así podían operar en la clandestinidad, precisamente porque no se ocultaban, y como nadie reparaba en ellos, nadie les preguntaba de dónde habían salido, porque cada día eran más. Circulaban por las calles en elegantes coches grises, entraban en todas las casas, se sentaban en todos los restaurantes, muchas veces hacían anotaciones en sus agendas. Eran unos hombres vestidos con trajes de un color gris telaraña. Incluso sus caras parecían ser de ceniza gris. Llevaban bombines y fumaban pequeños puros grises. Cada uno llevaba siempre un maletín gris plomo.
Tampoco Gigi Cicerone había notado que varias veces algunos de esos hombres grises habían estado cerca del anfiteatro y habían apuntado muchas cosas en sus agendas. Solo Momo había observado que una tarde habían aparecido sus oscuras siluetas por el borde superior del anfiteatro. Se habían hecho señas los unos a los otros y después se habían reunido a discutir. No se había oído nada, pero Momo de repente había sentido un frío muy especial, como no lo había notado nunca antes. No le sirvió de nada que se envolviera más estrechamente en su gran chaquetón, porque no era un frío normal. Después, los hombres grises se habían ido de nuevo y no habían vuelto a aparecer. Esa noche, Momo no había podido oír, como otras veces, la música callada y poderosa. Pero al día siguiente, la vida había continuado como siempre, y Momo no volvió a pensar en los curiosos visitantes. También ella los había olvidado. Capítulo 5. Cuentos para muchos y cuentos para una. Poco a poco, Momo se había vuelto totalmente imprescindible para Gigi Cicerone, en la medida en que se puede afirmar eso de un tipo tan inconstante como él. Había cobrado un profundo cariño por la niña y hubiera querido llevarla consigo a todas partes. Contar historias era, como ya sabemos, su pasión, y precisamente en este punto se había operado un cambio en él. Antes, sus historias habían resultado en vez en cuando un tanto pobres, no se le ocurría nada interesante. Repetía algunas cosas o recurría a alguna película que había visto o alguna noticia que había leído. Por decirlo así, sus historias habían ido a pie, pero desde que conocía a Momo les habían crecido alas, especialmente cuando Momo estaba con él y lo escuchaba. Su fantasía florecía como un prado en primavera. Niños y mayores se amontonaban a su alrededor. Ahora era capaz de contar historias que se estiraban en muchos capítulos a lo largo de días y semanas, y nunca se le agotaban las ocurrencias. Él mismo, por cierto, también se escuchaba con la misma intención, porque no tenía la más mínima idea de a dónde lo conduciría su fantasía. Una vez que llegaron unos viajeros que querían visitar el anfiteatro, Momo estaba sentada algo apartado en las grietas de piedra, comenzó del modo siguiente. Estimadas damas y caballeros, como acaso todos ustedes sepan, la emperatriz Basilisca Agustina emprendió incontables guerras para defender su imperio de los constantes ataques de los pitos y flautas. Cuando hubo sometido una vez más a esos pueblos, estaba tan irritada por la inaplacable molestia que amenazó con exterminar a todos los atacantes a menos que su rey Xaxotraxolus le cediera, como castigo, su carpa dorada. Pues en aquella época, damas y caballeros, las carpas doradas todavía eran desconocidas aquí, pero la emperatriz Basilisca había oído de boca de un viajero que el rey Xaxotraxolus poseía un pececito que, en cuanto hubiera acabado de crecer, se convertiría en oro puro, y la emperatriz Basilisca quería poseer esa rareza a cualquier precio. El rey Xaxotraxolus se rió para sus adentros. Ocultó debajo de la cama la carpa dorada, que efectivamente poseía, e hizo entregar a la emperatriz en una sopora incrustada de diamantes, una ballena pequeñita. Bien, es cierto que la emperatriz quedó un tanto sorprendida por el cierto del animal, pues había imaginado la carpa dorada un poco más pequeña, pero pensó que cuanto mayor, mejor, pues tanto más oro produciría al final el pez. Pero, por otro lado, ese pez no parecía dorado, y eso le intranquilizaba, pero el emisario del rey Xaxotraxolus le declaró que el pez no se convertiría en oro hasta haber acabado de crecer, no antes. Por eso era muy importante que no se le estorbara en su crecimiento. Con eso, la emperatriz Basilisca se dio por satisfecha. El pececito crecía día con día y consumía enormes cantidades de comida, pero la emperatriz no era pobre y el pez recibía todo lo que podía tragar, con lo que se hizo grande y gordo. Pronto la sopera se quedó pequeña. Cuanto mayor, mejor, dijo la emperatriz Basilisca, y lo hizo trasladar a su bañera, pero al poco tiempo ya no cabía tampoco en la bañera, crecía y crecía. Entonces fue trasladado a la piscina imperial. Eso ya era un transporte bastante complicado, porque el pez ya pesaba tanto como un buey. Uno de los esclavos que tenía que arrastrarlo resbaló y la emperatriz lo mandó a tirar a los leones, porque el pez lo era todo para ella. Todos los días se pasaba muchas horas sentada al borde de la piscina y lo veía crecer. No pensaba más que en el oro, pues he sabido que llevaba una vida muy espléndida y nunca tenía oro suficiente. Cuanto mayor, mejor, murmuraba para sí. Esa frase se convirtió en el lema del imperio y se grabó en letras de oro en todos los edificios estatales. Pero hasta la piscina imperial resultó demasiado pequeña para el pez.
Entonces, Basilisca mandó construir este edificio, cuyas ruinas, señoras y señores, tienen ante sí era un enorme acuario, totalmente circular, lleno hasta el borde de agua, en el que el pez por fin podía estirarse a gusto. La emperatriz, como ya hemos dicho, pasaba día y noche en este lugar y esperaba que el pez gigante se convirtiera en oro. Ya no se fiaba de nadie, ni de sus esclavos ni de sus parientes, y temía que le fueran a robar el pez. De modo que ahí estaba, adelgazaba más y más por el miedo y la preocupación. No pegaba ojo y vigilaba al pez, que nadaba divertido y no pensaba siquiera en convertirse en oro. Y Basilisca se les preocupaba más y más de los asuntos del gobierno. Eso precisamente habían esperado los pitos y flautas, bajo la dirección de su rey Saxotraxolus. Emprendieron la última campaña y conquistaron todo el imperio en un paseo militar. No se encontraron con ningún soldado, y al pueblo le daba igual quién lo gobernara. Cuando la emperatriz Basilisca se enteró, por fin, del asunto, pronunció las famosas palabras: ¡Ay de mí! Ojalá. El resto, por desgracia, no ha llegado hasta nosotros. Lo que sí se sabe con certeza es que se lanzó a este acuario y se ahogó al lado del pez, tumba de todas sus esperanzas. Para celebrar la victoria, el rey Saxotraxolus mandó matar la ballena, de modo que todo el pueblo recibió durante 8 días filete de pescado asado. Así pueden ver, señoras y señores, a dónde conduce la credulidad. Con estas palabras concluyó Gigi su relato, y los oyentes estaban visiblemente impresionados. Miraban las ruinas con todo respeto. Solo uno de ellos desconfiaba un poco y preguntó: ¿Y cuándo dice que ocurrió todo esto? Pero Gigi nunca dejaba una pregunta sin contestar y dijo: como todo el mundo sabe, la emperatriz Basilisca fue contemporánea del filósofo Sinaca el Viejo. Él, desconfiado, claro está, no quería reconocer que no sabía cuándo había vivido el filósofo Sinaca el Viejo, por lo que solo dijo: ah, muchas gracias. Todos los oyentes estaban sumamente satisfechos y decían que esa visita realmente había merecido la pena y que nunca nadie les había explicado nunca tan comprensiblemente los hechos de la historia. Entonces Guy presentó modestamente su gorra y la gente se mostró generosa, incluso el desconfiado echó unas monedas en ella. Además, desde que había llegado Momo, Gigi no contaba nunca 2 veces la misma historia. Le habría resultado demasiado aburrido. Si Momo estaba entre los oyentes, le parecía que en su interior se abrían unas compuertas por las que fluían más y más ocurrencias, sin que tuviera necesidad de detenerse a pensarlas. Al contrario, muchas veces tenía que intentar refrenarse para no ir demasiado lejos, como aquella vez en que 2 damas norteamericanas, mayores, distinguidas, habían aceptado sus servicios, pues les había dado un buen susto cuando les relató lo siguiente. Claro está que incluso en su bello y libre país, estimadas señoras, sabrán que el cruel tirano Margencio Común concibió el plan de cambiar el mundo según sus ideas, pero hiciera lo que hiciera, la gente seguía siendo más o menos igual, y no se dejaban cambiar. Entonces, en su vejez, Margencio Común se volvió loco, como ustedes saben. Estimadas señoras, en aquel tiempo no había todavía psiquiatras que supieran curar esas enfermedades, por lo que había que dejar que los tiranos hicieran los locos como quisieran. En su locura, a Margencio Común se le ocurrió la idea de dejar que el mundo siguiera siendo como quisiera y hacerse otro, nuevo, a su gusto. Así que ordenó que se construyera un globo que tenía que tener el mismo tamaño que la vieja Tierra, y en el que había que reproducir con toda fidelidad cada detalle, cada casa, cada árbol, todas las montañas, ríos y mares. Toda la humanidad fue obligada, bajo pena de muerte, a trabajar en la ingente obra. En primer lugar, construyeron un pedestal sobre el que debía apoyarse ese globo gigantesco. La ruina de ese pedestal, estimadas señoras, es la que tienen ustedes ante sí. Entonces se comenzó a construir el propio globo terráqueo, una esfera gigantesca, del mismo tamaño que la Tierra. Cuando se acabó de construir la esfera, se reprodujo con cuidado todo lo que había sobre la Tierra. Claro, claro está que se necesitaba mucho material para ese globo terráqueo, y ese material no se podía tomar de ningún lado más que de la propia Tierra. Así, la Tierra se hacía cada vez más pequeña, mientras el globo se hacía mayor, y cuando se terminó de hacer el nuevo mundo, hubo que aprovechar para ello precisamente la última piedrecita que quedaba de la Tierra. Claro está que también todos los habitantes habían ido de la vieja Tierra al nuevo globo terráqueo, porque la vieja se había acabado. Cuando Margencio Común se dio cuenta de que todo seguía igual que antes, se cubrió la cabeza con la toga y se fue. Nadie sabe a dónde. Ven ustedes, estimadas señoras, este hueco en forma de embudo, que permite distinguir las ruinas en la actualidad, es el pedestal que se apoyaba en la superficie de la vieja Tierra, así que deben imaginárselo todo al revés. Las dos distinguidas damas norteamericanas palidecieron y una preguntó:
¿Y dónde quedó el globo terráqueo? Están ustedes en él, contestó Gigi. El mundo actual, señoras mías, es el globo terráqueo. Las dos damas chillaron horrorizadas y huyeron. Gigi presentó en vano la gorra. Pero lo que más le gustaba a Gigi era contarle cuentos solo a Momo cuando no escuchaba a nadie más. Casi siempre eran cuentos que trataban de los propios Gigi y Momo, y solo estaban destinados a ellos dos, y eran totalmente diferentes a los que Gigi contaba en otras ocasiones. Una noche hermosa y cálida, los dos estaban sentados callados en los escalones de piedra. En el cielo brillaban ya las primeras estrellas y la luna se perfilaba, grande y plateada, sobre las siluetas negras de los pinos. ¿Me cuentas un cuento?, pidió Momo. Está bien, dijo Gigi. ¿De quién? De Momo y Girolamo. Si puede ser, contestó Momo. Gigi reflexionó un momento y preguntó, ¿y cómo ha de llamarse?